Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Cómo pintar rápido y fácil. Soy Mencop y en esta guía de pintura veremos cómo dar color al Stormcast Oberyn del juego Shadowspire. Al igual que los otros dos miembros de su banda, se ha buscado pintar cada uno de una Stormhost diferente para hacerlos visualmente más interesantes e igualmente poder traer al canal otros 3 estilos de pintura más sobre los Stormcast. En el caso de Oberyn, le daremos el aspecto de los Celestials Vindicators, que destacan por una armadura en tonos azules aturquesados con detalles en dorados y blancos. Para lograr ese tono de turquesa de su armadura, lo primero que haremos será crear un tono base que nos ayude a destacar más adelante los contornos de esta armadura. Para ello mezclaremos a partes iguales Cantor Blue con Sotek Green de las pinturas Citadel. Cuando hayamos aplicado bien toda la base en la armadura y esta haya secado, tomaremos Sotek Green sin mezclar y ya bien con la técnica de degradado o difuminado, la que prefiramos, comenzaremos a darle algo de luz a la armadura. Eso sí, sin tapar los recovecos y tratando de crear un poco de volumen, como por ejemplo poniendo una capa muy fina en esas zonas donde la luz será con menor intensidad.
Ahora, para ayudar a fundir estas primeras capas entre sí y reforzar el tono de verde en estos azules, daremos un lavado con Coelia Green Shade, que además nos ayudará a crear un poco más de profundidad entre los recovecos. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Cuando la tinta haya secado, procederemos a dar una nueva pasada con Shotted Green principalmente para limpiar la armadura de rastros de tinta en las superficies planas y donde hay más luz. Después iremos añadiendo poco a poco Temple Warp Blue al Shotted Green para ir creando los puntos finales de luz y así añadir claridad a la armadura. Pero cuidado, si nos pasamos podemos crear una armadura azul celeste y no semi-turquesa, que sería el caso. Para resaltar bordes y perfilar podemos usar Temple Warp puro.
Para los dorados usaremos de base Baltasar Gold y luego le daremos una pequeña capa de Agrat Earthshade. Para iluminarlo o bien sacarle brillo, mezclaremos Baltasar Gold con Gegena Gold en una proporción de 50-50. Y para los puntos finales de brillo añadiremos Auric Armor Gold a esta mezcla. Además, si queremos un toque de luz más fuerte, como pueden ser en los bordes, añadiremos Runefang Steel a la mezcla. Pero ojo, solo un poquito, o volveremos demasiado plateado el dorado. Para los metalizados grises, que en este caso sería para la maza, mezclaremos LED Bleacher con Abaddon Black en un 90-10. Solo un poquito de negro nos va a hacer falta para darle ese tono más oscuro de lo normal. Cuando tengamos bien la base, daremos un lavado con Null Oil y esperaremos a que seque bien. Ahora, con Ironbreaker Armor daremos leves pasadas por encima de la masa. Un pincel de punta plana ayudaría mejor con el efecto. Volveremos a dar luego otra capa de tinta. En este caso va a ser de Drakenhof Nightshade para añadir ese fulgor azul clásico de las armas de los Stormcast y seremos generosos con esta tinta. Cuando haya secado, perfilaremos bordes y marcas con Runefang Steel.
Para el cuero del mango usaremos de base con red. Luego daremos un lavado de Carroburg Crimson y cuando haya secado perfilaremos los bordes del cuero con Mephiston Red. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change, our roads were... Para los rojos quemados del resto de las partes de cuero, como cintos y demás, mezclaremos Mephiston Red con Rhino Hide en una proporción de 50-50 y lo aplicaremos como base. Cuando esta base ya esté aplicada y seca, daremos un lavado con Agrax Earthshade para ayudar a dar más profundidad. Y una vez seque esta tinta, añadiremos más Mephiston Red a la mezcla, lo suficiente para darle un poco de toque más rojizo, pero sin pasarnos, y esto lo usaremos para resaltar contornos y partes más destacadas. Holding on, memories never change. Para las partes en blanco usaremos de base Celestra Grey y luego le iremos añadiendo White Scar para ir creando la luminosidad hacia el blanco más vivo. Jewels behind the throne, into the night, out of the dark, take to the sky, chasing the stars, all that we said, all that we are, waiting to fly, this is the start. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious. Living the dream, yours and mine, euphoria. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious. Living the dream, yours and mine, euphoria. Stone and feather, move outside your head. Para esa tira de pergamino que tiene la miniatura, haremos una mezcla de Steel Legion Drab con Rakarth Flesh. Luego, con la base bien aplicada y uniforme, esto quiere decir que haya cubierto completamente el pigmento, daremos un lavado de Agrax Earthshade, siendo generosos con los símbolos. Cuando la tinta haya secado, daremos unas pasadas más con la base, pero sin pintar el interior de los símbolos. De esta manera, los haremos destacar aún más. This is the start. Hide and seek, reason and
Y con estos pasos podréis tener en poco tiempo a cualquier Stormcast de los Celestial Vindicators listos para expulsar el caos en nombre de Sigmar. Espero que os haya gustado esta guía de pintura. Darle un buen me gusta para que este vídeo llegue bien lejos. Suscribiros si aún no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades. También podéis seguirnos en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Y si además te gusta el canal y mi contenido y quieres echarme una mano para que pueda darle aún más caña, dale un vistazo a mi Patreon. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.